Yo no soy buena para contar chistes, entonces por eso lo puse aquí en la pantalla. No sé si se ve muy chiquito, pero bueno. Dice, ¿por qué estás triste? Dice, ¿recuerdas los tiempos en que éramos felices y despreocupados y hacíamos lo que queríamos? Solo vivíamos y disfrutábamos de la vida. Pero eso nunca pasó. Exacto. Por eso está triste. Entonces, bueno, un poco de humor, porque el tema que vamos a tratar el día de hoy es cómo manejar la tristeza conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por eso un poco de risa antes de entrar en el tema de la tristeza. Ya terminamos la semana pasada nuestra serie sobre las anclas de la fe, terminando con anclados en el cuerpo de Cristo, y hoy vamos a tener este tema que es cómo manejar la tristeza conforme a la voluntad de Dios. Quizás tenemos aquí a Josué. Nos emociona mucho, José, que estés aquí, y ya habrá oportunidad de que nos cuentes tu testimonio. Sí. Entonces, bueno, cuando estaba pensando en qué tema, cuando estaba orando, algo que me llamó mi atención, no sé si a ustedes también les genere alguna sorpresa, es que a lo largo de todo el texto bíblico, el tema de la felicidad, de la alegría y de la tristeza están muy presentes. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la tristeza y de la felicidad. Ya después, conforme lo estaba preparando, pues me di cuenta que también era algo que yo creo que había llamado mi atención, porque como persona recuerdo haber vivido etapas de tristeza. Quienes han leído este libro de temperamentos transformados o conocen estos conceptos, pues yo tengo algo de un temperamento melancólico. Entonces, a lo largo de mi vida tiendo a sentirme triste, a veces pues sí, se podría decir, a sentir esa melancolía. Y bueno, esta ha sido una enseñanza para mí en particular a lo largo del tiempo, y que me ha ayudado mucho, y entonces, pues bueno, es también parte de mi vivencia. También pienso, no sé si están aquí los adolescentes, los jóvenes, bueno, sí tenemos a varios. También sé que en épocas de adolescencia, quizás algunos antes en secundaria, otros más adelante en prepa, también llegamos a experimentar ciertos bajones en nuestras emociones, incluidos esta parte de la tristeza. De repente simplemente nos sentimos tristes y no sabemos por qué. Y a veces pues no es un tema muy común que se escuche, que se hable en la predicación. Sin embargo, pues la Biblia lo resalta bastante. Entonces, al referirme a cómo tratar nuestra tristeza conforme a la voluntad de Dios, estoy hablando de tratar nuestra tristeza de una manera que sea obediente a su palabra, de una manera que agrade a Dios, de una manera que le exalte, de una manera que nos va a permitir crecer y madurar en nuestro carácter y reflejar más y más el carácter de Cristo. Del tipo de tristeza que estoy hablando es ese sentimiento que surge cuando nos sentimos afligidos por algún problema o calamidad. O sea, es la emoción natural que llegamos a sentir cuando tenemos algún problema o situación, aflicción. Y también de esa tristeza, como ya lo mencioné hace ratito, que no necesariamente tiene un origen específico, sino que pues de repente simplemente nos sentimos tristes, solos, y ni siquiera sabemos por qué. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? No sé. Bueno, y mi deseo, hermanos, al predicar este mensaje y expectativa, es que como pastor de esta iglesia, yo quiero que todos que pertenecemos a esta familia de fe tengamos el anhelo de agradar a nuestro Dios en todas las áreas de nuestra vida, que deseemos honrarle con toda nuestra vida, y aún en medio de sentimientos de tristeza, en la manera en cómo nosotros tratemos esta tristeza, otros
que no conocen a Dios puedan ver a Dios en nosotros y puedan creer en Él. Puedan creer que Cristo es real y es poderoso para salvarnos. Podemos nosotros aquí presentarnos como cristianos ante los demás, podemos hablarles de Jesús, pero si estamos descuidando, por ejemplo, esta área de cómo manejamos nuestra tristeza, los que nos van a ver a nuestro alrededor y principalmente los que son más cercanos a nosotros, vamos a estar dando un ejemplo negativo si no lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, y esto va a desanimar que la gente venga a Cristo. Entonces es algo que nosotros necesitamos poner por obra y considerar también. Podemos pensar, bueno, es que la tristeza, pues a Dios no le importa cómo traté con mi tristeza. Bueno, vamos a ver que no es así, que para Dios es muy importante. Y es tan importante que uno de los frutos, bueno, un fruto del Espíritu, parte del fruto del Espíritu es el gozo, es la alegría. Así de importante es para el Señor que en nuestro carácter vivamos con gozo, con alegría, y vamos a ver cómo. Entonces, pues les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a hacer la lectura de un texto. Vamos a basarnos en distintos textos bíblicos y este va a ser uno de nuestros textos ejes. Va a aparecer en la pantalla porque lo vamos a leer de la Nueva Versión Internacional. Lo vamos a leer de aquí simplemente porque me parece que puede ser más fácil de entender y de leer. Y está aquí en la pantalla. 5, 4, 3, 2, 1. Se durmió. Y bueno, creo que no les di la referencia, es Juan 16, del 16 al 24. De Juan 16, del 16 al 24. ¿Es el Nuevo Testamento? No, lo que pasa es que yo ya leí los textos ya hace poquito, no es lo que me falta a mí. Del 16 al 24. El contexto de esta lectura es que Jesús está a unos días, a unas horas de ser apresado y morir. Lo leemos, intentamos leer todos juntos. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme porque voy al Padre? E insistían: ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo: se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero cuando nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada.
Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Vamos a orar. Pues, querido Dios, gracias, Señor mío, por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, porque en Él, Señor, podemos encontrar tu voluntad para nuestras vidas a través de lo que nos revelas en tu palabra. Te ruego, Dios, que nuestros corazones, nuestras mentes estén receptivas a tu voz, Señor, que podamos apartar toda distracción, Señor, y que también me permitas comunicar este mensaje con claridad, de tal manera que para mis hermanos sea entendible, Señor, lo que tú has puesto en mi mente y en este trabajo que he hecho. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Entonces vamos a ver 5 indicaciones de cómo tratar la tristeza conforme a la voluntad de Dios. 5 indicaciones que necesitamos tomar en cuenta para tratar la tristeza conforme a la voluntad de Dios. La primera indicación es: alégrense en Jesús siempre. Y cuando vamos a ver que este texto está en Filipenses 4:4, dice el apóstol Pablo: alégrense en el Señor siempre. Yo les digo, alégrense. Y cuando leemos este texto, no se está refiriendo o no estamos hablando de que tenemos que negar nuestra tristeza o nuestro dolor. No se trata de ignorar una emoción o un sentimiento y pretender que no existe y venir aquí a las reuniones los domingos y si nos sentimos tristes, no, ponernos como mucho maquillaje si somos mujeres, o de alguna manera intentar esconder nuestra tristeza. No, alegrarse en el Señor siempre no quiere decir que no nos sintamos tristes. Lo que el apóstol está hablando es que la enseñanza bíblica, no es que la alegría no va a venir por lo que estamos viviendo. Es decir, no es un llamado a no es un llamado a alegrarnos por la desgracia. Entonces, no es ni pretender que no estamos tristes e ignorar nuestras emociones, ni tampoco es un llamado a alegrarnos por la desgracia que estamos viviendo. La alegría que el apóstol Pablo nos llama a experimentar es una alegría que está posicionada en Jesús, quien es nuestro Salvador. Es decir, nos llama no a alegrarnos por la desgracia, sino a alegrarnos en Jesús, quien es nuestro Salvador. Necesitamos decidir pensar como Dios lo pide y como no ha sido nuestra costumbre o lo que nuestro temperamento o crianza nos han dictado. Muchas veces ni siquiera pensamos, ¿verdad?, la reacción que vamos a tener, y simplemente actuamos impulsivamente y nos dejamos llevar por lo que estamos sintiendo. Pero reaccionar y actuar sin considerar lo que es el pensamiento de Dios sobre los temas de la vida no es sabio. Es como construir una casa sin estabilidad alguna, que en la primera inundación se va a caer. Recuerdan que hace 2 domingos hablamos acerca de que en Jesús podemos encontrar una nueva oportunidad de vida, encontramos fortaleza y seguridad que nos sostiene en medio de las crisis más fuertes. Pero ¿se acuerdan cómo va a venir esta bendición en nuestras vidas? Es solamente con escuchar la palabra de Dios, es con hacer la palabra de Dios. Por esa razón es tan necesario conocer las instrucciones de vida que nos da la Biblia y contrastar con las creencias que nosotros tenemos sobre cómo vivir. Entonces, si hemos de aprender a cómo vivir diferente la tristeza y aflicción, primero necesitamos ajustar nuestra manera de pensar.
Y entonces, en esta manera de pensar diferente, cuando estamos viviendo tristeza, el primer versículo que estoy aquí señalando es alegrarnos en el Señor siempre. Aquí el apóstol Pablo está encarcelado y en peligro de muerte y está animando a que esta iglesia en Filipo, en medio también de una oposición de fe que están viviendo, se alegre en el Señor siempre. Entonces, como les decía, el fundamento que Pablo señala para poder vivir esta alegría no es ni ignorarla, ni ignorar nuestra tristeza, ni porque tengamos que alegrarnos en nuestras desgracias, sino el fundamento lo encontramos en el versículo 5, y es porque Jesús está cerca en medio de esas situaciones que nos afligen, en medio de esa tristeza que estamos experimentando. Y no solamente es una cercanía de que Jesús viene por segunda vez, sino que es una cercanía en que en que el amor, la ayuda de Dios, el poder está cercano a los que le siguen. Esta verdad de la cercanía de Jesús y su poder están cercanos, y es en lo que necesitamos enfocar nuestro pensamiento y decidir alegrarnos por ello. Entonces, ¿cuál es la primera manera en que cómo vamos a tratar nuestra tristeza conforme a la voluntad de Dios? Bueno, pues es considerar, creer, tener en nuestro pensamiento que el poder, el amor de Jesús, su presencia está cerca de nosotros, y es en lo que necesitamos enfocar nuestro pensamiento y decidirnos alegrarnos en esa verdad, alegrarnos en que Jesús está cerca. Otra vez Pablo en 1 Tesalonicenses 5:16 da una serie de instrucciones a la iglesia de esa ciudad, Tesalónica, entre las cuales se encuentra el vivir siempre con alegría. Creo que este es uno de los versículos más cortos de la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:16, y simplemente dice: estén siempre alegres. ¿Cómo dice? Estén siempre alegres. Y en el grupo que estamos con Bonnie los miércoles, ellas están aprendiendo los libros de la Biblia, ¿verdad? Y entonces hemos llegado hasta 1 y 2 de Corintios, y por eso resalté que esta carta es la carta escrita a las personas que viven en Tesalónica, porque bueno, ellas están aprendiendo que Romanos es la carta que escribió Pablo a la iglesia en Roma, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo dice 1 Tesalonicenses 5:16? Estén siempre alegres o gozosos. Esto quiere decir que estemos siempre con buen ánimo, con buena disposición. El fundamento, nuevamente, no es que nos alegremos por la maldad o por la enfermedad o por la injusticia, o tampoco que neguemos nuestra tristeza, sino que nos alegremos porque estemos conscientes de que en medio de la aflicción la gracia de Dios está allí. En otras palabras, lo que Pablo instruye es que estemos contentos porque su favor, la gracia de Dios, su respaldo nos acompaña. La palabra gozo tiene que ver con carisma, con gracia, y gracia es el favor de Dios, el respaldo de Dios en nuestras vidas. Si recordamos la predicación de Alfredo, nos decía que misericordia es cuando Dios no nos da conforme a lo que merecemos, y la gracia de Dios es cuando Dios nos da mucho más abundantemente de lo que podríamos merecer. Entonces, Pablo ya vimos que nos dice: alégrense en el Señor siempre, alégrense, y también nos dice: siempre estén alegres. Y el fundamento de esta alegría es una decisión que nosotros necesitamos tomar, porque creemos que Jesús está cercano, su poder, su amor, porque podemos saber que en medio de esta situación difícil, o aún en medio de esta tristeza que no sabemos ni de dónde viene, la gracia de Dios, su favor, nos está respaldando. Tenemos ese sostén en nuestro Dios Todopoderoso. Hay una escritura que me gusta muchísimo y que para mí ha sido
de gran fortaleza en momentos difíciles, y es Habacuc 13, 17 al 19. Se los voy a leer porque Habacuc es un poco difícil de encontrar si no están muy familiarizados con los libros. Esto está en el Antiguo Testamento y es el profeta Habacuc. Dice: aunque todavía no florece la higuera, ni hay uva en los viñedos, ni tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y fortaleza. Me encanta esto, con todo, o sea, en medio de toda esta situación de gran devastación y pérdida, el profeta Habacuc decide que él se va a alegrar en el Señor, se va a gozar en el Dios de su salvación, porque Dios es su fortaleza y su Señor. Esta escritura habla de un campesino donde no ha habido fruto en la tierra, donde está totalmente desierta, ni siquiera hay animales. Esto significa ausencia completa de sustento material. Aún en esa circunstancia, la decisión es alegrarse en Dios y vivir con buen ánimo, porque Él es nuestra fortaleza y esperamos su salvación. Alegrarnos en el Señor es tener buen ánimo, aún en medio de esas circunstancias tan desesperantes de vida, porque creemos que nuestro Señor nos va a salvar. Entonces, no hay que olvidar que esta actitud de vivir con alegría, motivados por la gracia de Dios, es una obra también del Espíritu Santo en los creyentes en Jesús, que deciden vivir controlados por el Espíritu y no por su propio sentir. Es decir, el Espíritu Santo también, cuando nosotros permitimos que sea Él quien controle nuestra vida, cuando le estamos dando lugar al Espíritu Santo en nosotros, su influencia, el Espíritu Santo también va a estar obrando en nosotros ese gozo, esa alegría, aún en medio de circunstancias difíciles. Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu, ¿qué es? ¿Cómo empieza? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Bueno, se dan cuenta que el gozo está allí a la par con el amor, con la paz, con la paciencia, con el dominio propio. Entonces, por eso, hermanos, es que es tan importante que nosotros, parte de esa madurez cristiana, refleje que en todo tiempo tengamos buen ánimo, que en todo tiempo estemos alegrándonos en el Dios de nuestra salvación, aún en medio de adversidades. Así que, hermanos, en medio de la tristeza, decidamos reenfocar nuestro pensar y considerar alegrarnos siempre en el Señor, porque Él nos ama, porque su gracia, su favor está con nosotros y su salvación ya se ha hecho manifiesta a nosotros. Entonces, no nos dejemos llevar por la emoción de la tristeza y los pensamientos de desesperanza. Entonces, la primera manera en que podemos vivir la tristeza conforme a la voluntad de Dios es, ¿cómo? Alegrándonos en el Señor siempre. Y la segunda es no dejarnos llevar por las emociones o por los pensamientos falsos, sino por la verdad de Dios. Cuando Pablo es en Primera de Tesalonicenses, les está diciendo que le está hablando acerca de las personas los familiares que han muerto, y le dice: nosotros no nos entristecemos como los demás porque tenemos esperanza. Entonces, no se trata de que como cristianos no nos vamos a entristecer, sino que no nos vamos a entristecer como los demás que no tienen esperanza.
Entonces el problema no es la tristeza, el problema no es la emoción, el problema es cuando damos rienda a esa emoción y en vez de dejarnos controlar por el Espíritu Santo y por lo que creemos que es verdad y que encontramos en su palabra, empezamos a dejarnos llevar por esa emoción y le damos rienda suelta. Ese es el problema. Y cuando estamos en Cristo, nuestras emociones, ninguna, ni tristeza, ni enojo, ni ninguna otra emoción, deben controlar nuestra vida, sino solamente el Espíritu Santo. Yo recuerdo haber tenido esta enseñanza de adolescente en el material de discipulado que algunos de nosotros hemos llevado. Se nos enseña, ¿no?, que es como una locomotora, que nuestra vida cristiana es como una locomotora, y entonces ¿cómo se llama? La máquina, la que impulsa todos los vagones, el tren, porque nuestra vida es como un tren, entonces la locomotora es lo que lleva adelante nuestra vida. Si dejamos que la locomotora sean nuestras emociones, pues no vamos a llegar a un buen lugar. La única persona que puede ser esa locomotora en la vida de un cristiano es el Espíritu Santo. Entonces, está muy bien, hermanos, que pidamos el respaldo en oración de nuestros hermanos cuando nos sentimos abatidos. Aquí los miércoles tenemos reunión de oración y compartimos nuestras cargas, y eso, hermanos, es algo que necesitamos hacer. El amor de Dios y su fortaleza se manifiestan a través del abrazo, del acompañamiento de nuestra familia de fe. Sí debemos orar creyendo que Dios va a fortalecernos en medio de aflicciones y que aún Él puede cambiar las circunstancias. Un principio de salud en nuestras vidas es reconocer que necesitamos ayuda y que no podemos solos para manejar ciertas circunstancias de la vida. Dios así nos diseñó para depender unos de otros. Pero, hermanos, las oraciones y el apoyo moral que podamos recibir de otros no van a hacer el trabajo que cada uno es responsable de generar. En particular estamos hablando de cómo tratamos con nuestra tristeza. Dios no solamente quiere consolarnos, Dios quiere que nuestro carácter madure y que crezcamos firmes en la fe. Y ese trabajo nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La madurez del gozo en circunstancias adversas no va a depender de los demás ni de las oraciones. Va a depender de usted y se va a dar cuando, primero, decida no dejarse dominar y abatir por las emociones de tristeza y dolor. Y dos, cuando no permitan que sigan en ustedes pensamientos como estos. No voy a poder salir de esto. Dios me ha abandonado. Dios no me ama. Dios no me oye. No hay remedio. Todo va a terminar mal. Nos vamos a morir de hambre. Me voy a morir. Si no quitamos estos pensamientos, si no los rechazamos, si no tomamos la decisión de decir no, de viene ese pensamiento, lo echo fuera, y no y seguimos dejándonos gobernar por nuestras emociones, entonces ¿qué va a prevalecer en nosotros? La tristeza, exactamente. Si seguimos permitiendo esos pensamientos, no los desechamos y nos dejamos gobernar por la tristeza y dominar por la tristeza, pues lo que va a pasar es que nos vamos a sentir más y más tristes y no vamos a poder crecer en esa madurez, y no importa cuánto oren por nosotros, cuánto apoyo moral tengamos, pues vamos a continuar en esa actitud. En el texto bíblico que leímos en Juan 16, pues quienes están aquí hablando son los discípulos, los seguidores más cercanos de Jesús. Entonces, pues ellos están muy tristes porque Jesús les está diciendo que va a morir, y están tristes pues por todo lo que esto implica, ¿no? Implica la pérdida de su relación con Jesús,
el sentir que finalmente el enemigo ha ganado, que hay una esperanza perdida. Aún ellos pues no entendían que Jesús iba a resucitar, no habían entendido que Jesús no los iba a dejar solos, que ellos creían, ¿no?, que esa esperanza que habían puesto en Él se había perdido, todavía no alcanzaban a entender que iba a resucitar y todo lo que implicaba. Y entonces pues Jesús les empieza a explicar que Él se va a ir por un poco de tiempo y va a regresar, y en todo esto les señala que su tristeza se va a convertir en gozo, en alegría, porque la crucifixión va a ser un paso hacia la victoria de Cristo que se hará plenamente visible en su resurrección. Y les pone pues un ejemplo muy bonito, que es de una mujer que da a luz. Entonces, ¿cuántas mujeres aquí han dado a luz y experimentaron dolor? ¿Cuántas? Porque varias, no sé si todas las mujeres experimentan dolor. Cuando les ponen anestesia, ¿experimentan dolor? ¿Sí? ¿También se siente? Bueno, no lo sé. Pero bueno, sí, yo no sé por qué no he tenido dolor. Entonces, pero entonces, aun cuando en ese momento se siente gran dolor, inmediatamente cuando ya nace el bebé, pues se olvida ese dolor y se transforma en una gran alegría, ¿verdad? Porque nuestro bebé, aquella personita que hemos anhelado tanto, ya está con nosotros y está sana. Entonces, bueno, de esta misma manera, Cristo les explica que así va a ser estos pasos que van a venir y que van a vivir los discípulos y Jesús: la muerte, pero después la resurrección y la victoria que eso va a representar para Cristo. Entonces, y les sigue diciendo, ¿no?, que y dice, pero llegará un día, ¿no?, donde ellos ya no le van a necesitar preguntar o no van a tener estas inquietudes que ahora no entienden, y dice que el Padre les va a dar todo lo que pidan en su nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Entonces, aquí lo que nos está hablando es que después de la muerte y resurrección de Jesucristo empieza una nueva etapa en la vivencia de los discípulos, y en esta nueva etapa la relación con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo va a ser una etapa de comunión plena y de alguna manera mucho más completa y plena con Dios. Hasta ese momento pues podían convivir con Dios y en cierta manera tenían el acompañamiento del Espíritu Santo, pero no era lo mismo, no era de la misma manera que iba a suceder después de la resurrección, cuando iba a ser posible que el Espíritu Santo morara dentro de los discípulos, y esa comunión con Dios iba a ser completa, plena, total. Iban a tener esa presencia de Dios de una manera muy cercana, y es la misma manera que hoy nosotros podemos experimentar. Entonces, esa alegría, ese gozo que iban a poder experimentar los discípulos tenía que ver también con que no solamente Jesús lo iban a poder volver a ver físicamente en la tierra, sino que aun cuando Él se fuera, iban a poder seguir teniendo comunión con Jesús por medio del Espíritu Santo. Y entonces esa era la base de la alegría, del gozo, la presencia de Dios con nosotros de una manera tan especial. Nosotros ya tenemos esa presencia. En ese momento los discípulos todavía no la tenían y se sentían tristes, pero nosotros ya la tenemos, queridos hermanos, y eso marca toda la diferencia. Y no solamente es la presencia de Dios con nosotros, sino que aquí el texto dice que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Y esto no es una petición entonces como un cheque en blanco, que quiere decir que todo lo que yo le pida al Padre, Él me lo va a dar. No, en el contexto que viene este texto, nos habla específicamente de que una vez que Jesús resucitara y llegara el Espíritu Santo
y llenara a los discípulos, tomara control de los discípulos, ellos iban a continuar la misión de Jesús aquí en la tierra. Y entonces pedir al Padre era el poder pedir lo que iban a necesitar los discípulos para poder cumplir esa misión de poder llevar las buenas noticias y demostrar con señales y poder que el Evangelio era la verdad, que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces, cuando este texto lo pone aquí, es también en referencia a que nosotros vamos a poder pedirle al Padre todo lo que necesitemos para poder comunicar ese mensaje de salvación, para poder llevar a cabo esa obra, no solo en palabras, sino en hecho de amor y de poder de Dios a otros. Y le podemos pedir a Dios que nos dé lo que necesitamos, y entonces Él lo va a hacer. Entonces, les decía que el segundo punto es que nosotros decidamos no ser controlados por nuestras emociones o nos dejemos llevar por nuestros pensamientos falsos, sino por la verdad de Dios. Y entonces, bueno, si no me voy a dejar llevar por mis pensamientos falsos, como me voy a morir, esto está acabado, nunca voy a salir de esto, ni por mis emociones de tristeza, ¿por qué me voy a dejar llevar? Pues por la verdad de Dios. Me voy a sostener en la verdad de Dios. Y la verdad de Dios me dice que el Espíritu Santo está con nosotros, conmigo, que está con cada uno de nosotros, de ustedes que han creído en Jesucristo, que su presencia está allí y que todo lo que le pidan al Padre en su nombre, Él se los va a dar. Es decir, esta verdad no es solamente de que no vamos a superar la tristeza y que vamos a crecer en madurez, sino que es lo que más me gusta, que aún en medio de la tristeza Dios nos va a permitir dar fruto para darle gloria y honra. Es decir, que si nosotros decidimos manejar nuestra tristeza conforme a la voluntad de Dios, entonces eso va a ser de testimonio para otras personas, para que crean en el poder y en el amor de Dios. La implicación entonces también es que si nosotros, siendo cristianos, no manejamos la tristeza conforme a la voluntad de Dios y nos dejamos llevar por ese sentimiento, pues los demás no van a ver a Cristo en nosotros, y el mensaje que nosotros podamos estar predicando pues va a caer en descrédito. Pero entonces, en medio de la tristeza, hermanos, nosotros nos podemos sostener en esa verdad de que Dios está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros, y de que podamos pedirle al Padre que podamos ser testimonio, que demos fruto aún en medio de esta circunstancia que estamos viviendo. El tercer punto es poder confesar a Dios la autoconmiseración y desesperanza. Es un error, hermanos, vivir con autoconmiseración y desesperanza o con autocompasión. La autoconmiseración, ¿saben qué es? ¿Saben qué es? Exacto, pobrecita de mí, todo me sale mal, nadie me quiere, ¿no? Es eso la autoconmiseración, ¿no? Y la desesperanza, pues es así, todo fatalista, ¿no? Todo va a salir mal, nunca voy a poder hacer esto, soy un fracaso, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, es un error vivir así. No agrada a Dios la autocompasión. Es un pecado. ¿Y por qué es un pecado? Porque pone la mirada en nuestro ombligo, así, ¿no? Pobrecito de mí, no puedo. Y quita nuestra mirada de Cristo, de Dios. Nos encierra en nosotros mismos, nos hace sentir lástima por nosotros. Siempre somos objetos de tragedia, y es una manera que muchas veces aprendemos a vivir para atraer atención de los demás. La desesperanza es vivir negando todo lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Es entristecerse como los que no tienen a Cristo, sin esperanza,
y dar un ejemplo que no honra a Cristo para quienes no le conocen. Como les decía al principio, tengo un temperamento entre flemático y melancólico, y entonces pues esto quiere decir que a lo largo de mi vida he tendido a sentir a veces tristeza constante. Y digo antes, porque gracias a Dios me ha permitido madurar en esta área. Y quizás, como les decía, también era por mi etapa de adolescencia. Pero en esos momentos Dios fue tan bueno. Yo no entendía, ¿no?, esto de los temperamentos, ni tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero pues por su gracia recuerdo que en varias ocasiones Dios me llevaba a lecturas que hablaban acerca del pecado, de la autocompasión. Y sí, pues yo sentía autocompasión. Y entonces, pues aunque no entendía 100% todo lo que estaba pasando en mí y lo que era el pecado de autocompasión, sí podía reconocer que Dios me estaba hablando a mí, arrepentirme, que Dios me estaba señalando que esto era un pecado. Y doy gracias a Dios por revelarme esta situación de que la autocompasión era un pecado, porque estoy segura de que el darme cuenta y decidir no dar más lugar a estos pensamientos y emociones, pues me salvaron de depresiones profundas y todas sus consecuencias. El saber que esto era un pecado me ayudó a tomar decisiones de madurez espiritual. Entonces, hermanos, si usted se reconoce, ¿no?, en esta autocompasión, en esta vivencia de desesperanza, pues necesita confesarlo a Dios, porque es un pecado, y arrepentirse. Entonces, bueno, ¿cómo vivimos la esperanza de una manera que agrade a Dios, que sea conforme a su voluntad? Pues alegrarnos en el Señor siempre, decidir no dejarnos llevar por nuestras emociones y malos pensamientos, sino sostenernos en la verdad de Dios, confesar cualquier pecado de desesperanza o autocompasión. Cuarto, permitir que Dios nos permita honrarle en medio de la aflicción. Creo que no hay consuelo más grande en medio de nuestra tristeza que ver que este dolor no ha sido en vano, sino que ha cumplido con un propósito, ¿no? Cuando estamos viviendo una experiencia muy difícil y dura, cuando vemos que esto ha cumplido un propósito, esto nos anima y nos consuela. Y como ya les mencioné anteriormente, basados en el texto de Juan 16, la buena noticia es que en el nombre de Jesús podemos pedir al Padre que la manera en que estamos tratando con la tristeza sirva de testimonio para que otras personas conozcan el poder y amor de Dios. La gran noticia es que Dios nos permite dar fruto en tiempos de tristeza cuando decidimos aplicar los pasos anteriores. Entonces, pues bueno, esta es la gran noticia, que podemos honrarle a Dios en medio de nuestra aflicción y de cómo tratamos con la tristeza. El quinto punto es alabar a Dios y experimentar su consuelo. Entonces, decidir alegrarnos en el Señor siempre, no dejarnos llevar por los sentimientos de tristeza o pensamientos falsos, sino cimentarnos en la verdad de Dios, confesar cualquier pecado de autocompasión, pedirle a Dios que nos permita honrarle en medio de la aflicción, y el quinto paso sería alabar a Dios. Hermano, decida alabar a Dios con todo su ser en medio de la tristeza. David y los salmos es nuestro gran ejemplo bíblico. ¿Cuántas veces no leemos en los salmos lo que estaba experimentando David? Mucha persecución y por lo tanto pues aflicción, temor, miedo, tristeza. Pero en todo, ¿qué decidía hacer él, el rey David, en los salmos? Alabar a Dios. Expresaba a Dios su sentir, pero también decidía alabar a Dios y decidía llenarse de ese pensamiento, de esa verdad, de que Dios es grande, que Dios es fuerte, que Dios es nuestro castillo, que Dios es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Al decidir alabar a Dios, estamos dando lugar a que el Espíritu Santo tome control de nuestra voluntad
y de nuestras emociones. Entonces ya vimos que el fruto del Espíritu también contiene al gozo. Entonces cuando alabamos a Dios, estamos permitiendo que el Espíritu Santo tenga esa posibilidad de controlar nuestras emociones y pensamientos, y entonces se pueda producir en nosotros ese crecimiento, esa madurez de gozo en nuestras vidas. Alabar a Dios es un acto de fe y confianza en Dios en medio de la tribulación y nos fortalece, ¿no? Cuando alabamos a Dios, en algunas ocasiones Mario ha señalado, no debemos de orar como Señor, por favor, dame fuerza para poder pasar por esta tribulación, sino más bien necesitamos orar con esa fe y decir: Señor, gracias porque tú ya me has dado la fuerza para superar esta situación. Gracias porque en ti sabemos que tenemos esperanza. Gracias, Dios, porque yo me voy a poder levantar porque tú estás conmigo. Entonces esa es alabanza a Dios, es creer en fe lo que Cristo ya es, lo que Dios ya es, lo que el Espíritu Santo ya es en nosotros, y lo que entonces nosotros vamos a experimentar, porque las promesas de Dios siempre se cumplen. Alabar a Dios es poner al frente de nuestro pensamiento la grandeza de Dios, y esto nos ayuda a vencer nuestros temores. Entonces, en vez de que lo que esté al frente sea nuestro temor, nuestro lamento, lo que nos genera ansiedad, es poner al frente aquí la grandeza de Dios. Y entonces, pues esto es lo que genera alabar a nuestro Dios. Pues gracias a Dios. Entonces, bueno, pues resumiendo, ¿cuáles son las 5 maneras en cómo tratar nuestra tristeza conforme a la voluntad de Dios? La primera, alegrarnos en el Señor siempre. La segunda está un poquito más larga, es no dejarnos llevar por las emociones o los pensamientos falsos, sino cimentarnos en la verdad, y esa verdad nos dice que Jesús está cercano, que su presencia está con nosotros, que podemos tener una relación plena con Él. La tercera, ¿cuál era? Es confesar ¿qué? La autocompasión y los sentimientos de desesperanza. La cuarta, ¿qué es? Exactamente, pedirle a Dios que nuestro testimonio de cómo estamos viviendo esa tristeza manifieste a otros el poder y el amor de Dios. Y la quinta, así es, alabar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, no solamente así poquito o con poca emoción, sino con todo lo mejor de nosotros, porque estamos dando gloria a nuestro Dios. ¿Alguna vez analicen, hermanos, alguna circunstancia de dolor en su vida, pasada o presente? Quizás les va a venir a la mente pues la más reciente, o quizás pues la más dolorosa. ¿Y cuál fue el resultado en medio de esa situación? ¿Hubo algún beneficio de esa experiencia que tuvieron? Sí, ¿verdad? En medio de estas circunstancias de aflicción, Dios obra en nosotros. ¿Cuántos podemos dar testimonio de eso? Amén, ¿verdad? Yo recuerdo la experiencia que recordé, lo que pude obtener, o bueno, el beneficio, o lo que Dios obró en mí, fue que mi corazón fue hecho más humilde, experimenté una nueva perspectiva sobre la vida, fue hecha más fuerte, aprendí que Dios estuvo conmigo todo ese tiempo, aun cuando no lo sentía. Muchas veces sentimos que Dios nos ha abandonado, que Dios no está cerca, pero después nos damos cuenta que eso no era así. Que experimenté el poder de Dios salvándome,
entendí que esa situación de aflicción era aún necesaria en mi vida para poder madurar, y mi carácter, ¿no?, fue transformado de tal manera que ahora puedo servirle a Dios con mayor madurez. Y como les mencionaba, no solamente se trata de aprender cómo tratar con nuestra tristeza por algún beneficio personal, para poder recibir consuelo, para poder superarlo, sino porque también en este proceso Dios va a hacer más visible a través de nosotros su poder y su realidad para que otras personas le conozcan. Entonces, hermanos, el cristianismo no se trata de venir aquí las reuniones los domingos. El cristianismo, seguir a Cristo, es mucho más. Es acerca de un encuentro con Jesús que nos transforma, nos renueva y cambia radicalmente la manera en que decidimos vivir cada día. Esa transformación aún tiene implicaciones en la manera en cómo decidimos tratar con nuestra tristeza. Si nos dejamos dominar por la tristeza y los pensamientos de desesperanza, en vez de decidirnos alegrarnos en el Señor y atesorar su presencia, no estamos siendo fieles a nuestro Señor ni construyendo sobre bases firmes nuestra vida. Qué dicha es saber que tenemos la promesa de que si decidimos alegrarnos en Jesús en medio de nuestra aflicción y le pedimos al Padre en el nombre de Jesús que este testimonio nuestro traiga salvación, una persona más o muchas más van a conocer el amor y poder de Dios en su vida. Entonces, hermanos, si ustedes deciden tratar su tristeza conforme a la voluntad de Dios, esperen dar fruto. Esperen que otras personas van a ver a través de cómo ustedes están manejando esta situación, van a ver esperanza, van a ver el poder de Dios, van a poder ver a Cristo y les va a animar a poder seguirle también. Entonces, esto que están viviendo, hermanos, no es sin propósito. Tiene un propósito de que aprendamos, de que permitamos que Dios trabaje en nosotros para construir nuestro carácter, para que ese fruto del Espíritu se haga manifiesto en nosotros y para que otros también puedan ver en nosotros reflejados que Dios es un Dios verdadero, que Dios es un Dios real. Entonces les voy a pedir que se pongan de pie. Y si en esta plática, en este sermón, ustedes se han dado cuenta que efectivamente han caído en este pecado de autocompasión, de desesperanza, pues este es el momento, hermanos, para confesarlo y cuando lleguen a su casa poder arrepentirse y poder decidir tomar un camino diferente conforme a lo que les he expuesto aquí. Entonces vamos a orar. Y querido Dios, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú nos quieres enseñar cómo vivir, Señor, y hoy tú nos enseñas que no debemos de dar rienda suelta, Señor, a nuestra tristeza, a nuestra desesperanza, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad de arrepentirnos, Señor. Tú nos muestras, Dios, aquellas áreas en nuestra vida en donde no estamos caminando, Señor, conforme a aquello que tú quieres hacer en nosotros y que nos va a dar vida, Señor. Entonces, pues cada uno de mis hermanos está aquí, Señor. Algunos pueden reconocer esto en sus vidas. Te ruego, mi Señor, que tú les permitas, Señor, seguir creciendo en esta área de su vida, así como lo has hecho conmigo, que ellos tomen esta decisión, Señor, de pensar diferente, de actuar diferente. Y Señor mío, pues también oro por mis hermanos y hermanas que hoy están aquí, Señor, que están experimentando tristeza, Señor. A veces quizás ni siquiera saben de dónde viene esta tristeza, o puede ser, Señor, que están viviendo una situación muy difícil en sus vidas, Señor. Gracias porque tu misericordia está allí con ellos, porque tú estás cercano a ellos, mi Dios, porque tú tienes
el control de las circunstancias. Y Señor, te ruego, Dios, que tú les des esa fortaleza para que ellos puedan permanecer firmes, Señor, en tu verdad, creyéndote, Señor. Y también, Señor, oramos específicamente para que su testimonio, Señor, de cómo están viviendo esta etapa de su vida, de cómo están manejando esta tristeza, Señor, dé mucho fruto para tu reino, Señor, que las personas que están a su alrededor puedan percibir, Señor, en ellos esa entrega a ti, puedan percibir, Dios, que verdaderamente tú eres un Dios real, que existe, que es poderoso, Señor, en quien podemos confiar, Señor, y que esto, Señor, permita que esas personas que están a su alrededor vengan a tus pies. Señor, gracias, porque yo sé que todo hermano y hermana que está hoy aquí, que ha decidido tomar la decisión, Señor, de vivir esta tristeza conforme a tu voluntad, va a haber fruto, Señor, y este fruto va a ser como ese bebé que nace, Señor, después de un tiempo de dolor, y va a haber gran gozo y regocijo en sus vidas. Todo esto, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.